¿Qué pasaría si te dijera que la historia de la delincuencia y el castigo en nuestro país no se escribe en los códigos penales ni en los registros de las comisarías, sino en lo que se servía sobre un plato de metal? Existe una fascinante y oscura línea temporal culinaria que demuestra cómo la comida se ha utilizado tanto como una herramienta de control absoluto como un sutil espacio de resistencia humana. Al igual que el famoso menú en una pizarra que los turistas todavía fotografían en Alcatraz, donde los peores criminales comían mejor que la mitad de las familias de la época. En la historia penitenciaria y doméstica de España, los alimentos han definido el valor de una vida. Lo que hoy consideramos un plato reconfortante de la abuela, o una cena económica para salir del paso, en otros tiempos fue la delgada línea que separaba la cordura de la locura en las prisiones más lúgubres del país, desde el Madrid del siglo XIX hasta los penales de la posguerra. Este viaje no va de recetas refinadas ni de alta cocina, va de entender cómo la escasez extrema, las raciones medidas al miligramo y la creatividad de supervivencia moldearon los hábitos alimentarios que heredamos hoy en nuestras casas. Al final de este video, no solo descubrirás cómo se alimentaba a quienes la sociedad prefería olvidar, sino que aprenderás una lección práctica invaluable. Cómo la gestión eficiente de los ingredientes más humildes y el aprovechamiento total de los recursos, nacidos en los contextos más hostiles, pueden transformar por completo tu cocina diaria y tu economía doméstica actual. Prepárate para mirar tu despensa con ojos completamente diferentes. Suscríbete al canal y acompáñanos en este recorrido culinario a través del tiempo. Para comprender el origen de la alimentación en contextos de reclusión en España, hay que viajar a una época donde los derechos humanos no figuraban en los presupuestos del Estado. Durante los siglos XIX y principios del XX, el sistema penal español operaba bajo una premisa puramente aritmética. ¿Con cuántos céntimos al día se puede mantener a un hombre respirando para que siga cumpliendo su condena? Esto dio origen a una clasificación muy clara de los menús penitenciarios que respondía a tres propósitos: el rancho de subsistencia, la dieta de castigo y el plato de enfermería. El rancho ordinario se basaba casi exclusivamente en legumbres secas de tercera categoría, como garbanzos duros, lentejas mal limpias y habas que hoy apenas usaríamos para el ganado. Todo ello cocido en grandes calderas con agua, y un porcentaje mínimo de manteca rancia o restos de despojos cárnicos para aportar algo de grasa. Por otro lado, existían las temidas dietas de aislamiento, el equivalente patrio al pan y agua o al infame bloque nutricional, donde se reducía la ingesta a una fracción calórica miserable para doblegar el espíritu del recluso sin dejar marcas físicas de violencia. La gran diferencia entre el pasado y el presente radica en que hoy la comida en las instituciones está regulada por nutricionistas y estándares de salud, mientras que antaño el plato era un reflejo directo de las crisis económicas exteriores. Cuando las cosechas fallaban en el campo español o las guerras bloqueaban el comercio, los primeros en notar la hambruna eran los reclusos de las cárceles modelo o los presidios africanos, cuyos estómagos dependían de contratas privadas que buscaban el máximo beneficio recortando la calidad del grano hasta límites insostenibles. Si analizamos al detalle los ejemplos clave de esta historia culinaria, descubrimos platos que desafían nuestros sentidos contemporáneos. Uno de los más emblemáticos fue el rancho de ranas, o puré de despojos de las prisiones decimonónicas, una preparación donde las cabezas de ganado, pezuñas y tripas sin limpiar servían durante horas hasta que la carne residual se desprendía del hueso, creando un caldo con una textura gelatinosa, un brillo grisáceo debido a la falta de verduras frescas y un sabor intensamente mineral y metálico que los presos debían tragar ayudándose de mendrugos de pan de centeno endurecido. En contraste absoluto con esta miseria, encontramos el fenómeno de las cantinas comerciales dentro de los penales españoles de principios del siglo XX. Los presos con recursos económicos, como falsificadores famosos o políticos caídos en desgracia,
podían comprar platos cocinados en el exterior que imitaban las cenas burguesas, guisos de carne de ternera con patatas fritas en manteca de cerdo, embutidos locales y vino de mesa. Esta enorme diferencia generaba una tensión interna brutal en los comedores. Mientras un hombre masticaba un rancho aguado que apenas aportaba 700 calorías, a su lado otro disfrutaba de una tortilla española jugosa y aromática. El impacto psicológico de los olores y las texturas en un espacio cerrado era un factor de control tan potente como las propias rejas de las celdas, demostrando que el paladar es el primer territorio donde se marcan las jerarquías sociales. Traer esta historia a nuestra realidad doméstica actual no implica sufrir, sino dominar el arte del aprovechamiento extremo y la cocina de supervivencia para cuidar el bolsillo. El primer gran secreto de este análisis es la revalorización de la casquería y los cortes menos nobles que hoy ignoramos en el supermercado. Si quieres ahorrar de verdad y conseguir texturas espectaculares, aprende a cocinar carrilleras de cerdo, lengua o menudillos utilizando la técnica del estofado prolongado a fuego lento. El colágeno natural de estas piezas crea salsas densas y melosas sin necesidad de añadir harinas ni espesantes artificiales. El error más frecuente que cometemos hoy en día es el desperdicio del pan y de las legumbres sobrantes. En lugar de tirar ese trozo de pan duro, conviértelo en la base de unas migas tradicionales españolas con ajos y un toque de pimentón, o utilízalo para espesar una sopa de ajo clásica que te costará menos de €1 por ración. Para evitar que las legumbres queden secas o sin gracia al cocinarlas con presupuestos bajos, el truco infalible consiste en dominar el sofrito base, cebolla, ajo y pimiento picados tan finamente que se deshagan en el caldo, caramelizados lentamente para extraer todo el dulzor natural que compensará la ausencia de carnes caras. Cocinar con cabeza, aprovechando cada gramo de ingrediente, es la mejor manera de mantener una mesa digna, sabrosa y económica. La historia nos demuestra que lo que ponemos en el plato es siempre una decisión política, económica y cultural que define quiénes somos y cómo gestionamos la escasez. Para aplicar esta sabiduría en tu día a día, te propongo este checklist compacto de eficiencia culinaria. Planifica tus menús semanales basándote en un ingrediente principal de larga duración como las legumbres secas. Domina el uso de las grasas y los sofritos lentos para potenciar los sabores humildes y elimina por completo el desperdicio de pan transformándolo en la base de tus cenas económicas. La cocina de aprovechamiento no es una moda actual. Es la herencia viva de generaciones que supieron sobrevivir con lo mínimo en las circunstancias más complejas del país. Ahora quiero leerte en la sección de comentarios. ¿Qué plato humilde o receta de aprovechamiento de tu familia consideras que es un auténtico tesoro de la cocina de supervivencia? Comparte tu historia abajo y abramos el debate sobre cómo el pasado sigue alimentando nuestro presente. Para sumergirnos de verdad en las raíces de este fenómeno culinario, debemos entender cómo el concepto del menú penitenciario evolucionó en España y terminó filtrándose, de forma sorprendente, en las cocinas de las casas más humildes. A lo largo del siglo XIX y durante las décadas más duras del XX, la administración del Estado español operaba bajo una lógica implacable para alimentar a su población reclusa en prisiones como la mítica cárcel Modelo o el penal de Ocaña. El objetivo no era nutrir, era pura contabilidad. Esto dio origen a una clasificación estricta de las preparaciones que hoy nos revela cómo se gestionaba la escasez absoluta. En el primer escalón se encontraba el rancho ordinario, una elaboración masiva que se repetía día tras día y cuyo ingrediente estrella eran los garbanzos de tercera categoría o las habas secas, conocidos popularmente por los internos como perdigones debido a su dureza extrema. Estas legumbres se cocían en calderas gigantescas con agua corriente y una cantidad ínfima de tocino rancio o manteca de cerdo que apenas aportaba unos hilos de grasa en la superficie del caldo. El segundo escalón lo ocupaban las dietas de castigo, el equivalente a las celdas de aislamiento, donde el plato se convertía en un arma psicológica, raciones drásticamente reducidas de un pan negro y denso elaborado con mezclas de centeno,
cebada y restos de salvado, acompañado únicamente de agua. Por último, existía el codiciado plato de enfermería, donde milagrosamente aparecía un trozo de gallina vieja o un huevo frito en aceite reutilizado, un lujo que muchos presos solo veían cuando ya estaban a las puertas de la muerte. La gran paradoja de esta historia es que los mismos ingredientes y métodos de cocción forzada que se utilizaban para doblegar el espíritu de los reclusos eran los que las madres y abuelas españolas tenían que replicar en sus hogares durante las épocas de posguerra y racionamiento. La diferencia radicaba en el amor y el ingenio doméstico. Mientras que en las prisiones el rancho era una masa monótona, desprovista de especias y cocinada sin ningún tipo de cuidado por contratas privadas que buscaban el máximo beneficio económico a costa del hambre ajena. En las casas españolas esos mismos garbanzos duros y esas verduras marchitas se transformaban. Las familias aprendieron a utilizar técnicas de camuflaje culinario, estirando una sola tira de panceta para dar sabor a una olla entera de potaje para 7 personas o inventando las patatas viudas, llamadas así precisamente por la ausencia total de carne, pero enriquecidas con un buen sofrito de ajo, laurel y una pizca de pimentón de la Vera que aportaba ese toque ahumado que engañaba al estómago y al paladar. Así, la línea que separaba la comida del presidio de la cena de una familia trabajadora se volvió increíblemente delgada, convirtiendo al sofrito y al uso estratégico de los condimentos en los verdaderos salvavidas de la dignidad humana, tanto dentro como fuera de los muros de piedra. Cuando analizamos de cerca los platos específicos de esta época, descubrimos que las texturas, los aromas y los métodos de preparación eran un reflejo directo de la lucha entre la deshumanización institucional y el ingenio de la supervivencia. Uno de los ejemplos más implacables del menú carcelario español fue el llamado caldo de despojos o sopa de rastro, una preparación que se servía en los penales más antiguos y masificados del país. El método de elaboración era tan rústico como desagradable. Los encargados de la cocina arrojaban a enormes ollas de hierro las cabezas de cordero completas, las pezuñas de vaca y los recortes de casquería que las carnicerías urbanas descartaban por estar al límite de la descomposición. Este conjunto servía durante horas sin apenas limpiar, liberando una gran cantidad de grasa grisácea y espumas que flotaban en la superficie. El resultado final era un caldo espeso, casi gelatinoso al enfriarse, con un penetrante olor a establo y un sabor fuertemente ferroso debido a la sangre coagulada que aún quedaba en los huesos. Los presos debían masticar cartílagos duros y pequeños trozos de piel con restos de pelo, una experiencia tan violenta para los sentidos que requería un esfuerzo mental tremendo para no devolver la comida. En un contraste absoluto con esta miseria institucional, la realidad de las cocinas domésticas españolas de la época nos muestra cómo esos mismos ingredientes marginales se dignificaban a través del respeto al producto y el tiempo de cocción. Tomemos como ejemplo los callos a la madrileña o las manitas de cerdo estofadas en los hogares populares. Mientras que en la prisión la casquería se hervía con desprecio y sin sazón, en las casas las abuelas limpiaban concienzudamente las piezas con agua, vinagre y limón para eliminar cualquier rastro de impurezas y malos olores. La magia nacía en el método de presentación. El plato doméstico se construía sobre una base aromática rica de cebolla picada fina, guindilla para dar una sutil nota picante que estimulara el apetito, y el uso magistral del pimentón. El pimentón no solo teñía el guiso de un rojo vibrante y apetitoso, ocultando el color pálido y triste de los despojos, sino que su aroma ahumado transformaba una textura gelatinosa potencialmente desagradable en un bocado meloso, reconfortante y lleno de personalidad. Otra gran diferencia técnica radicaba en el acompañamiento del pan. En el presidio, el pan era un bloque macizo, húmedo y ácido que se utilizaba como una cuchara comestible para empujar el rancho aguado. En las casas, ese mismo pan asentado de varios días se rebanaba finamente y se tostaba al fuego para crear sopas mallorquinas o sopas de ajo castellanas, donde el pan absorbía el caldo de manera uniforme.
multiplicando el volumen de la comida y ofreciendo una textura crujiente por fuera y suave por dentro que reconfortaba el espíritu de la familia. Estos ejemplos demuestran que la diferencia entre el slop carcelario y un clásico de la gastronomía tradicional no estaba en el coste de los ingredientes, sino en la técnica, el sazonado y la intención de quien manejaba la cuchara. Toda esta sabiduría acumulada a lo largo de décadas de escasez y cocina de supervivencia no es solo un relato del pasado. Es una guía práctica que puedes aplicar hoy mismo en tu cocina para reducir gastos de forma drástica, sin perder ni un ápice de sabor. El primer gran pilar de este aprendizaje es dominar el arte de los cortes económicos y la casquería. Si quieres ahorrar de verdad en la lista de la compra, deja de mirar las bandejas de pechuga, de pollo, o los filetes de ternera limpios y acércate al mostrador tradicionales de la carnicería a por entrañas, carrilleras de cerdo, lengua o magro de cuello. Estas piezas contienen altos niveles de colágeno, una proteína mágica que, mediante una cocción prolongada y a fuego lento, se descompone y se transforma en una gelatina natural que aporta una textura untuosa y melosa inigualable. Para cocinarlas correctamente y no cometer errores, el secreto infalible está en la limpieza previa. Sumerge siempre estas carnes en agua fría con un buen chorro de vinagre durante unos 20 minutos antes de cocinarlas. Esto eliminará cualquier nota metálica o aroma excesivamente fuerte, garantizando un resultado final limpio y agradable al paladar. El segundo bloque práctico se centra en la gestión y el almacenamiento inteligente de las legumbres secas, las verdaderas reinas del ahorro doméstico. Nunca compres legumbres ya cocidas en bote si buscas la máxima eficiencia económica. El saco de alubias, lentejas o garbanzos secos cuesta una fracción de su precio y rinde el triple. Para optimizar tu tiempo y tu factura de gas o electricidad, utiliza el método del remojo largo y la congelación en tandas. Pon a remojo 2 kilos de garbanzos castellanos a la vez durante 12 horas. Escúrrelos bien. Sécalos con un paño limpio y congélalos en bolsas individuales por porciones. Así, tendrás la legumbre lista para echar directamente a la olla express cualquier día de la semana sin necesidad de planificarlo con un día de antelación. En cuanto a las combinaciones y el camuflaje culinario, el error más frecuente de la cocina actual es tirar las verduras que se están quedando un poco viejas en el cajón de la nevera. Esas zanahorias arrugadas, los tallos de puerro que solemos descartar y los tomates maduros son oro líquido. Pícalos de forma milimétrica y sofríelos a fuego mínimo durante al menos media hora junto con unos dientes de ajo y una hoja de laurel. La caramelización natural de los azúcares de la verdura creará una base tan potente y sabrosa que podrás preparar unas patatas viudas o un arroz de vigilia espectacular, utilizando agua del grifo en lugar de un caldo de carne costoso. Por último, combate el desperdicio del pan duro convirtiéndolo en la base de tus cenas de mitad de semana. Corta el pan asentado en dados, saltéalo con un poco de aceite de oliva, ajo y pimentón ahumado. Y añade agua caliente para obtener una sopa castellana perfecta en 10 minutos por un coste inferior a 50 céntimos por persona. La verdadera economía doméstica no consiste en comer menos, sino en saber exprimir cada molécula de sabor de los ingredientes más humildes. Al final del día, la historia de lo que comemos nos demuestra que el plato nunca es neutral. Desde el rancho gris y espeso de las antiguas prisiones españolas hasta las ollas reconfortantes de patatas viudas y sopas de ajo que nuestras abuelas preparaban en los momentos más oscuros de nuestra historia. Cada bocado es el reflejo de una elección entre la deshumanización y la dignidad. La cocina de supervivencia no nació en los libros de recetas ni en las escuelas de hostelería. Nació de la necesidad absoluta de exprimir la vida y el sabor de donde parecía que no había nada. Lo más fascinante es que esas mismas técnicas de aprovechamiento extremo que permitieron a generaciones enteras mantenerse en pie, son las que hoy nos devuelven el control sobre nuestra propia economía doméstica, demostrando que con un puñado de garbanzos, un buen sofrito y un trozo de pan duro se puede construir un menú digno de reyes. Para que no olvides estas valiosas lecciones de eficiencia y sabor del pasado,
Aquí tienes tu mini checklist compacto para revolucionar tu rutina en la cocina a partir de hoy. Primero, sustituye al menos 2 cenas semanales por platos basados en legumbres secas y verduras de temporada sofritas lentamente. Segundo, no vuelvas a desechar el pan asentado. Guárdalo y transfórmalo en migas o en la base densa de una sopa tradicional castellana. Tercero, pierde el miedo a los cortes de carne económicos y a la casquería, limpiándolos con agua y vinagre para conseguir estofados molosos e increíblemente baratos. Y cuarto, congela tus legumbres tras el remojo para optimizar tu tiempo y tu factura energética. Aplicar estos hábitos no es solo una forma inteligente de ahorrar dinero, es un homenaje directo al ingenio de quienes nos precedieron y supieron alimentar a un país entero con lo mínimo. Y ahora llega tu turno de participar en este viaje culinario a través del tiempo. Déjame saber abajo en la sección de comentarios. ¿Cuál es ese plato de aprovechamiento total o esa receta de la abuela, con ingredientes humildes que todavía se prepara en tu casa y que consideras un auténtico salvavidas para el bolsillo? ¿Eres más de un buen potaje de garbanzos viudos o prefieres una reconfortante sopa de ajo con pan de hace 3 días? Cuéntame tu historia, comparte el secreto de tu familia y no olvides darle un buen me gusta al video, activar la campanita y suscribirte al canal para no perderte el próximo análisis gastronómico e histórico de Food Explained. Nos vemos en el próximo plato.